Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Que le habla el pastor Gabriel Ceballos, juntamente con el pastor Jorge Becerra. Somos pastores del Centro Cristiano Misionero Fuente de Vida. Estamos aquí, ¿verdad?, para hablarte de la experiencia misionera y cómo Dios ha tratado con cada uno de nosotros en estos años a través del pastorado. Así que yo le voy a pedir al pastor Jorge, ¿verdad?, que él nos presente en oración y entramos directo en el programa. Bien, Dios les bendiga, pastor, Dios les bendiga a todos. Queremos orar a Dios para que nos guíe y nos dirija en este tiempo que vamos a tener para compartir con todos ustedes. Padre, muchas gracias te damos por este maravilloso día, también por este tiempo que nos concedes. Gracias por la oportunidad de poder compartir, Señor, a través de los medios, Señor, consejos y experiencias que puedan ser de edificación, de restauración y de bendición para muchas personas y para mucho pueblo tuyo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos, ¿verdad? Estuvimos tocando varios puntos, ¿verdad?, en la parte primera de esta programación, y ahora nos toca, ¿verdad?, la segunda parte. Y yo quiero, ¿verdad?, leer un verso bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 2 en esta tarde, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Allí nos habla: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Damos gracias al Señor por su palabra. Como veníamos hablando, ¿verdad?, hablamos de que el pastor necesariamente tenía que ser marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad?, en esta hora queremos hablar, ¿verdad?, sobre experiencia que hemos tenido a través del pastorado. Yo tuve, ¿verdad?, como decíamos la semana, días anteriores, yo tuve la bendición cerca de mi casa. Había muchas iglesias evangélicas, pero Dios le plació, ¿verdad?, mandarme a la iglesia, ¿verdad?, que pastoreaba el reverendo José Domingo Muñoz, cual fue mi pastor, juntamente con la hermana Ruth de Muñoz, que pastoreaba la iglesia de Caparra. Y tuve el privilegio, ¿verdad?, de ser enseñado por ese gran hombre de Dios, ese gran ministro, ese gran misionero, que se entregó, ¿verdad?, la obra misionera hasta su fin, hasta que llegó el día de su muerte. Y yo, tuvimos, ¿verdad?, el privilegio de estar congregado en esa iglesia, pero yo tuve una experiencia, y nosotros nos íbamos, creo que era al Morton, ¿verdad?, donde la iglesia de Caparra, la Semana Santa, jueves, viernes y sábado, se celebraban unos retiros, que aquello era unos retiros especiales. Me acuerdo, ¿verdad?, que el pastor comentaba y decía que todo el mundo se tiraba a orar, todo el mundo se tiraba de rodillas, y el pastor le decía, ¿verdad?, al Señor: Señor, utiliza el vaso que tú quieres utilizar en este momento, tú eres el Dios, tú todo lo sabes. Y él dice, ¿verdad?, que todo el mundo orando, de repente se levantaba uno y empezaba a caminar: así dice Jehová, así dice el Señor. Y después se levantaba, ¿verdad?, y Dios confirmaba a través, ¿verdad?, de su palabra la necesidad que había dentro del pueblo del Señor. Y en ese, ¿verdad?, en uno de esos mismos campamentos, Dios me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Mucha gente dice que eso fue para los apóstoles, para los discípulos, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que eso es una experiencia real. Eso es una experiencia que no se puede hablar, sino eso hay que vivirlo. Y hay que pasar cuando Dios realmente bautiza a una persona con el Espíritu Santo y fuego de parte, porque dice Espíritu Santo y fuego. El fuego consume y se lleva toda aquella cosa que a Dios no le agrada. Y entonces yo le comentaba a la hermana Raquel, yo tuve el privilegio, ¿verdad?, de estar sentado. Yo oigo a la gente que dice: Dios me habló, que un ángel me habló, que se me apareció Pues yo escuché, no fue de un ángel, fue el mismo Dios. Si usted quiere, usted puede creerlo, si quiere puede ignorarlo. Pero son experiencias que marcan a uno. Todavía me acuerdo, ¿verdad?, que el pastor Muñoz, mi pastor, estaba predicando bajo el fuego
Y él decía algo muy tremendo que se ha cumplido en mi vida. Y él decía que ya Dios no iba a usar a aquella gente de aquella época, que Dios iba a levantar gente humilde, obreros sencillos dentro de la congregación. Y yo me acuerdo, yo le dije al Señor, Señor, en lo que tú me quieres usar, aquí está mi vida. Yo soy uno de esos pequeñitos de los cuales dice mi pastor. Y estando, ¿verdad?, en el campamento de Morton, una maestra que estaba dando estudio una mañana, en el culto misionero, nos habló y nos dijo: tírese al suelo, ore a Dios, preséntese a Dios y dígale a Dios dónde realmente usted quiere que Dios lo envíe. Y me acuerdo que esa experiencia, de repente me tiré en el suelo, empecé a llorar, puse mi rostro en tierra y se me abrió una pantalla, se me abrió una visión y se me mostró un mapa, ¿verdad?, y con un dedo señalando el lugar donde realmente Dios iba a llevar a uno. Son experiencias, ¿verdad?, que marcan al obrero de Dios. Pero vamos a dejar, ¿verdad?, con nosotros, pues también tiene muchas experiencias el pastor Jorge Becerra. Gracias, pastor. Bueno, son muchas las cosas que podríamos compartir con todos ustedes en estos minutos que tenemos, o este tiempo, pero no alcanzaría el tiempo para decirles. Pero han sido muchas las experiencias y las bendiciones. El pastor hablaba acerca del llamado que Dios le hizo a él y la forma. Dios, en su soberanía y en su voluntad y su misericordia, pues tiene muchas formas de tratar con las personas, de hacer el llamado. Por ejemplo, al apóstol Pablo, el mismo Señor le salió al encuentro, lo evangelizó. A otros los ha llamado a través de un sueño, a otros usando un siervo, una visión, como decía el pastor. En fin, Dios tiene muchas formas y muchas maneras de hacer las cosas. En el caso mío, Dios me llamó estando muy joven para ser salvo. Yo no sabía nada como cuando uno llega a Cristo, de pastorado, de ministerio, pero Dios comenzó primero a colocar esa carga en mi corazón y después comenzó a tratar con mi vida, así como hablaba el pastor, cuando Dios utiliza personas, porque sabemos que los dones del Espíritu Santo todavía se mueven y son para la iglesia en toda la dispensación de la gracia. Así que Dios comenzó a tratar con mi vida y a hacerme ese llamado y a ponerme esa carga por las almas, por la obra misionera. Mientras tanto, yo recuerdo que conocí al Señor en una misión allá en Colombia, la Panamericana, y luego de ese tiempo estuve un tiempo allí, pero habían cosas que yo, a pesar de todo, las miraba a través de la Biblia y comencé a sentir deseos de no estar más allí. Los líderes que de allí eran, le compartí en una ocasión a uno de los líderes y él me dijo que eso no era de Dios. Bueno, yo comencé a ayunar y a orar y a ponerle señales al Señor, porque la Biblia nos habla de señales también. Gedeón, muchos otros más, en oración se metieron con Dios, confirmación se llama esto. Así también como igual el siervo de Abraham, el Damaseno Eliezer, y Dios confirmó. Así que yo utilicé la palabra, porque en todo lo que nosotros hacemos debemos ir a la palabra y mirar el ejemplo que nos da la palabra, porque es el ejemplo. Así que yo hice eso. Dios me guió para irme para otro lugar, porque veía allí que había más celo, más santidad,
más compromiso, veía cosas incorrectas allí. Allí estuve un tiempo congregándome. En el tiempo que me congregaba entendí que el servicio al Señor es las almas, los perdidos, no tanto un púlpito, el altar. Dios siempre me guió a eso. Tuve un pastor algún poco tiempo que era un hombre con una carga misionera y una visión misionera muy tremenda, un hombre que tenía corazón de pastor, y hubo la oportunidad de una inducción, de una enseñanza, de un discipulado, y fue naciendo esa carga por las almas, por los perdidos, por la obra misionera. Y entonces estuve allí un tiempo. Luego de un tiempo, como para hacer el empalme, en el testimonio pasado, pues Dios comenzó a tratar conmigo de diferentes formas y me llamó a la obra. Luego estuve un tiempo allí sirviendo en una misión, en un concilio, y allí estuvimos por bastantes años. Dios nos permitió construir templos. En el primer lugar, Dios nos permitió construir un templo y Dios levantó una iglesia muy preciosa allí, porque es Dios, las almas no son de nosotros, la iglesia es del Señor. Luego de allí partimos a otro lugar, apuro un poquito porque el tiempo no apremia, y allí también Dios permitió que con mi esposa y una congregación que Dios levantó allí, se hiciera también un templo muy hermoso para la gloria de Dios. Allí estuvimos, pasamos algunos años, como unos 20 años cerca, y bueno, comenzamos a orar a Dios también, porque allí pues llegó un momento donde la enseñanza era, recuerdo para hacer el empalme con lo de qué día fue, y sí, en el Antiguo Testamento, en el libro allí de Números, creo que habla de que los sacerdotes deberían servir los 20, 25 años, y que a los 50 años, bueno, ellos deberían retirarse, le dice Dios a Moisés. Yo recuerdo que en una ocasión, uno de los supervisores, y allí donde estuve, tocó ese tema, que una de las cosas que debería de enseñársele a los pastores y prepararlos desde ya, era que la gente se preparara para los 50 años, máximo un poquito más, pero que la gente debía prepararse para que luego entregara y le dieran lugar a los más jóvenes. Bueno, yo miré eso allí por la Biblia y todo eso, pero comencé a preocuparme también. En otra ocasión, en una reunión allí, con los oficiales y con los presbíteros, recuerdo que un supervisor nacional tocó el tema de que había que enseñarle a los pastores allí que de las entradas que había que tratar con el pueblo de tal manera que el pueblo viviera con el 20 o el 30%, que eso era suficiente y que lo demás pues debía de ser para el fondo, para la obra, para la misión, para todas las necesidades, en fin. Y comenzamos, mi esposa y yo, pues a orar a Dios en aquel tiempo, en aquellos momentos, y en algún momento se tomó la decisión de salir de allí. Agradecemos a Dios todo lo bueno. Nosotros los seres humanos, creo que los cristianos, los que le servimos a Dios, bueno, tomamos lo bueno y lo que no es tan bueno lo desechamos y aprendemos de lo que no es tan bueno para enseñarle a otros que vienen después de eso. De allí salimos y estuvimos en otro concilio también, una iglesia de sana doctrina, de santidad. Allí estuvimos algún tiempo sirviéndole al Señor, quedó una congregación bonita. Bueno, allí sí no quedó templo porque no hubo tiempo y pues a decir verdad no teníamos tanta carga de dejar eso, puesto que Dios hacía muchos años venía tratando con mi vida, había hablado de
de que yo iría a diferentes lugares. Y digo que fue Dios, ¿por qué? Porque por ahí un 40%, un 50%, un 30% se cumplió, tal como Dios me lo dijo, fue Dios. Entonces fue en esa misma ocasión, yo dije, bueno, esto se cumplió tal como lo dijo, lo otro también se va a cumplir. Fue de esa forma y de esa manera que Dios permitió que nosotros viajásemos a España, conociésemos allí al pastor Gabriel, la pastora Laura, una congregación muy bonita, una iglesia de santidad, de sana doctrina, senda antigua, con principios, analizando y mirando yo que no solamente es palabra, sino que esa palabra va acompañada de vivencia, de hechos, de testimonio. Si se habla amor es porque allí hay amor. Y si se habla de todas estas cosas, entonces pues eso uno que ya algún tiempo Dios le ha permitido, y no por el tiempo ni por los años, sino porque uno va aprendiendo y se da cuenta uno que realmente hay hombres y mujeres que no solamente es palabra, sino que es vivencia y hechos, como les decía en algunos momentos. Y es así que llegamos entonces allá a España a congregarnos. Yo llegué a congregarme porque cuando uno es cristiano, sea pastor o no sea creyente, lo que sea, uno es consciente que uno debe buscar a Dios y debe congregarse. Yo llegué allí, yo le dije, pastor, usted es mi pastor, yo vengo a congregarme. Porque si yo le enseñaba a otros a que se congregaran y buscaran a Dios y les enseñaba, pues lo primero que tiene que haber es que yo debo de cumplir eso. Porque yo no puedo enseñar lo que yo no vivo. Entonces estaba ahí, bueno, Dios dio a los pastores, y ya en ese caso llegamos aquí a Suiza, y aquí estamos hace cerca de un año, pastor, y haciendo, bueno, lo que Dios nos ayude, la obra es del Señor. Dios nos hizo un llamado y ahí estamos para servir en lo que podamos a Dios, siempre esperando con toda sencillez, humildad y sobre todo poder obedecer y hacer las cosas bien. Y si en algún momento en la vida hemos hecho cosas incorrectas, porque todos en la vida en algún momento puede que nos hayamos equivocado, nos equivoquemos en algo, el propósito es hacer las cosas bien cada día, llenos de insuficiencias, de falencias, con necesidades, pero con muchos deseos y ánimos de amar a Dios, servir a Dios y servir al prójimo, pastor. Bueno, Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro pastor Jorge. Mientras el pastor, ¿verdad?, hablaba y comentaba su experiencia, ¿verdad?, cómo se encontró con el Señor, uno se pone a pensar y a meditar. El apóstol Pablo decía algo muy tremendo. Pablo decía que él tenía enemigos, ¿verdad?, entre falsos hermanos. Es decir, que en aquel tiempo Pablo, ¿verdad?, en su lucha, en su batalla, se encontró con falsos hermanos dentro de la congregación. Y la Biblia, ¿verdad?, dice muy claro que hay trigo y hay cizaña. Pero el verso que yo le leí, ¿verdad?, de Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, allá Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipo, él dice algo que a mí me maravilla. En el capítulo 3, verso 2, donde usted me va a acompañar en esta tarde, allí la palabra de Dios, Pablo nos da un consejo, Pablo nos orienta, y Pablo nos dice en esta tarde, aquel que es obrero, aquel que es pastor, aquel que es evangelista, etcétera, etcétera, dice, guardaos de los perros. Usted podría decir, ¿qué clase de perro nos está hablando el gran apóstol Pablo? Ahora no se puede predicar de esa manera. Sin embargo, Pablo y el mismo Señor Jesucristo allí decía, ¿verdad?, que inclusive uno de vosotros es diablo, uno de vosotros me va a entregar. Y Pablo a los obreros que eran malos obreros, poca palabra, malos pastores, malos evangelistas, ¿verdad?, malos profetas,
etcétera, etcétera, Pablo le da un nombre, como aquel nombre que le daba Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos. Generación de víbora. Mire el nombre que le dio Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos de aquella época. Lo llamó generación de víbora. Ahora no se puede predicar así, pero Pablo, más adelante, a la iglesia de Filipo, le da un consejo, y es para que se guarden de los malos obreros. Y Pablo le da un nombre, o le pone un sobrenombre que suena fuerte, le lo llama perros. Ahora, no son perros de 4 patas, son perros de 2 patas. Y en este caminar, en este transitar, muchas veces nosotros como obreros hemos tenido que enfrentarnos a los perros, a obreros malos, fraudulentos, obreros que andan engañando. Mire, cuando yo veo un pastor, pues estamos hablando de experiencias pastorales, cuando yo veo un pastor que me dice a mí, ¿verdad?, se congrega en una iglesia, o no es pastor, o es una persona que, entre comillas, dice que tiene un llamado a la obra, y le divide la iglesia a su pastor, y se lleva la mitad de la congregación, y busca silla, y abre un local, y se autodenomina pastor o evangelista. Para mí, ese hombre no es obrero, ese hombre es un perro de 2 patas. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 22, allí Pablo nos habla, en el verso 15, 22, 15 de Apocalipsis, y él dice, el gran apóstol Juan, nos dice en Apocalipsis allí, más los perros estarán como fuera. No se refiere a perro de 4 patas, amigo, hermano que me esté escuchando. Se refiere a perro de 2 patas. Pablo, a esos obreros malos, fraudulentos, el gran apóstol Pablo lo llama perro. Y aquí dice, ¿verdad?, que los perros estarán fuera, no entrarán. Y nosotros hemos tenido que bregar con fiera, con gente que, entre comillas, se autodenomina pastor o se autodenomina profeta. Una de las cosas que están sucediendo en concilio, en muchos concilios, en muchos sitios, es que el Señor Jesucristo dijo que vino a ser servidor, no a ser servido. Y ahora la gente con X o tal nombre o renombre se denominan apóstoles y hay que servirle, pero ellos no están dispuestos a servirle. Me acuerdo en una convención que se celebró en la antigua obra donde estábamos nosotros, en Tarragona, llegó un evangelista de Guatemala, un hombre de renombre, un hombre que un testimonio poderosísimo según la gente. Y el hombre se iba por ahí vendiendo su testimonio, vendiendo sus cosas, su mercancía, porque vendía mercancía. El tipo vendía videos, vendía CD, era un mercader del evangelio. Ahora, él llega a nuestra actividad invitado por un pastor de los nuestros. La convención iba a durar 5 días en aquel sitio que se había alquilado. Los 2 primeros días, el hombre no bajó a la actividad, a la convención. El hombre se quedó en su habitación. Entonces está cenando el hombre y yo estoy al lado de él y estoy cenando también, pero paré el oído porque lo oí hablando. Y él le decía a alguien que estaba ahí, mañana, por la mañana, va a bajar fuego en la convención porque predico yo. Y como predico yo, mañana hay fuego en la convención. Y eso me llamó la atención porque uno va a la actividad no para que le den parte, uno va a adorar y alabar al Señor. Pero este individuo, este personaje, iba a la actividad para que le dieran parte. Y como los 2 primeros cultos, los 2 primeros días de convención, no le dieron parte, él no fue. Ni se apareció por la mañana, ni se apareció por la tarde. Y que se quedaba de que en su habitación orando. Perdónenme, si hay una actividad
Usted no puede quedarse orando, usted tiene que participar de la actividad porque para eso fue que usted fue. Y además usted no es mejor que nadie, ni nadie es mejor que usted. Dios no hace diferencia de personas delante de Dios, todos somos iguales. Pero son situaciones de testimonio en la obra que uno ha enfrentado. Y yo me acuerdo, yo me acerqué a mi pastor, el reverendo Muñoz, y yo le dije, pastor, usted no puede poner a ese hombre a predicar. Y le dije lo que el tipo estaba diciendo. Y él me dice, hijo, ¿qué hago ahora? Porque ya lo puse a predicar. Digo, no, pues quítelo, ponga otro, aquí hay gente mejor que esa. Porque cuando usted ve un hombre que se cree superior a los demás, ese hombre no sirve. Quítalo y ponga otro que pueda darte realmente y pueda hablar verdad desde ese altar. Y nos quedamos hablando ahí. Por la noche, Pastor Jorge, el hombre se va al bar del hotel y lo encuentran tomando cerveza. Tipo dándole al drunco, el hombre de fuego, el hombre que iba a derramar fuego, o sea, que iba a quemar todo aquello allí en fuego. Lo encuentran tomándose su cervecita. Y tan pronto yo me entero, yo voy y se lo digo a mi pastor, digo, bueno, aquí está la solución, pastor, ya ese tipo no puede predicar. Ese tipo está tomando cerveza. ¿Alguien lo vio? ¿Tú tienes pruebas? ¿Tienes testigo? Digo, claro que lo tengo, búscamelo. Y llamo, sí, pastor, yo lo vi al tipo. Ah, pues muy bien. Entonces el tipo no predicó, pero, hermano Jorge, a mí me ha enseñado, mi pastor me ha enseñado que si vamos a una convención, todos comemos lo mismo. Aquí no hay plato exquisite para nadie, sea presidente, sea vicepresidente, sea oficial, sea secretario. Aquí todos somos iguales. El Centro Cristiano Misionero Fuente de Vida, aquí no hay grande, el grande es Jesucristo. Aquí todos somos iguales, lo que se le da a Gabriel Ceballos se le da a todo el mundo. Así en el comedor cuando comemos en la iglesia, inclusive a veces a mí me sirven hasta de último. No me sirven de primero porque yo sea pastor. Pues yo le he enseñado a la iglesia que todos somos iguales. Y ese tipo llega y estaban haciendo una fila. Y entonces alguien se le acerca y le dice, oiga, ¿usted no va a comer? Sí, tienen que traérmelo a la mesa. Y le dice, ¿usted no va a la fila que hay ahí? No, yo no puedo hacer fila. Y el tipo viene y dice, yo soy apóstol, yo soy el doctor en divinidad. El tipo sacó como 30 ministerios ahí. Y le dijimos, no importa, usted puede tener 30 a la fila que va. Si no se queda sin comer, si no hace fila, usted no come hoy. Porque aquí todo, José Muñoz, Gabriel Ceballos, fulano, todo el mundo hace fila aquí. Y usted no es mejor que nadie. Si usted quiere comer, levántese y haga su fila para que coma. El tipo, si no se levanta, no come. Porque lo más grande en un obrero de Dios es la humildad. Yo llego a un país de Europa y estoy predicando. Y cuando termino de predicar, se me acerca el pastor y me dice, pastor, perdónenme por lo que hice. Y digo, ¿qué usted ha hecho? No, que lo puse a comer con los hermanitos de la iglesia. Y digo, ¿con quién iba a comer? No, porque cuando llegan esta gente, yo tengo que llevarlo a un restaurante de lujo y llevármelo a comer, porque ellos no comen con los demás. Digo, no, hermano, nosotros aquí todos somos iguales. Yo he aprendido de que fue vicepresidente de un concilio grande, que nos enseñó lo que es la humildad y el respeto. Y podemos testificar más, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Hermano Jorge, su palabra para que nos despida. Bueno, no habría tiempo para esta otra parte, pero lo podríamos dejar para una tercera parte. Tenemos que, ya haremos la tercera parte, porque es que tenemos que coger el tren, que salimos, ¿verdad? Regresamos a nuestro destino de trabajo. Estas experiencias son maravillosas, son muy importantes, requieren tiempo, pero vamos a dejar esta otra parte para en otra ocasión. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, pastor, y bueno, amén. Seguiremos Ha sido un placer haber compartido aquí estas experiencias pastorales directamente de la casa de nuestra hermana muy querida, la hermana Raquel. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde a cada amigo, a cada hermano que va a escuchar este mensaje. Hasta la próxima vez. Que el Señor le bendiga.